Hemos pasado. Y seguimos nuestra serie sobre Jesús que molesta. ¿Os molestó Jesús esta semana? ¿Poco? Espero que les moleste un poco más. A ver, si nos sacude un poco, ¿no? Ya hemos visto y meditado sobre varios textos de los evangelios donde los oyentes de Jesús se sienten molestados. O por lo menos están conducidos a tomar una decisión. Y cuando uno tiene que tomar una decisión, pues... no como el gobierno español, ¿no? Que se debate y al final no toman ninguna decisión y estamos en lo mismo otra vez. ¿Ah? Así que habrá que esperar a Navidad para ver si el Papá Noel nos trae un gobierno. A ver. Pero bueno, aparte de eso, la palabra de Dios nos conduce siempre a tomar una elección, a seguir o no, a decir sí Señor o no Señor. Y Dios no quiere los indiferentes, los que se quedan siempre entre dos aguas. Sí, ya veré, pero mañana a mejor te contesta, ¿no? Dios nos llama a una decisión, a tomar una decisión, y espero que hoy también nos llamará a tomar una decisión concreta sobre un tema que hemos empezado la vez pasada. Es el tema del enojo, ¿no? Sus discípulos se han puesto bajo la autoridad del maestro cuando dijeron sí, te vamos a seguir. Dejaron todo y siguieron al maestro. Pero Jesús a través de estos 3 años les ha confrontado muchas veces a realidades de sus corazones. Es lo que quiere hacer contigo y conmigo. Quiere confrontarnos a lo que nos pasa en nosotros. Quiere confrontarnos no para acusarnos o ponernos en evidencia, sino para sanarnos, para transformarnos. Y este discipulado que Dios quiere hacer con nosotros, naturalmente molesta muchas veces, porque nos pone en evidencia. Como que Dios empieza a quitar la máscara o lo que está en el fondo, ahí rechazado en el fondo de nuestro corazón, y lo quiere poner en evidencia. Y eso siempre duele, pero es siempre para un propósito de curación y de transformación, ¿no crees? Jesús no se contenta a poner en evidencia nuestros pecados o nuestras maldades o nuestros problemas. No, quiere y viene y para sanarnos y curarnos. No quiere herirnos, no quiere acusarnos, sino sanarnos. Dile a tu vecino, Dios quiere sanarte. ¿Ah? No somos en la iglesia pentecostales, pero hacemos como ellos. Así que hemos empezado esta confrontación sobre este estado de ánimo que nos coge a veces, que es el enojo. ¿Quién nunca se ha enojado? ¿Te has enojado? Y Jesús dice a sus oyentes, el comienzo el texto que hemos visto la vez pasada, tenemos que volver rápidamente a ellos. Dice, habéis oído, no matarás. ¿Ok? Habéis oído, no matarás. Yo digo que se dijo a los antepasados, no matarás. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable. Oh. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, recordad el segundo versículo que hemos visto juntos, si tú vienes a la iglesia tan tranquilo y te acuerdas que estás enojado contra alguien o alguien está enojado contra ti, párate ya y ponte en acuerdo con él. Todo un programa, ¿eh? ¿Les gustó? ¿Les gusta este programa? Espero que nos moleste un poquito. ¿Eh? Así Jesús pone en evidencia lo que hay en realidad en nuestros corazones y lo hace para sanarnos. El enojarse no es forzosamente malo, eso lo vamos a ver después, pero depende lo que hacemos con el enojo. Es como el dolor. ¿Ustedes sienten dolor a veces? En definitiva, duele el dolor, pero el dolor no es malo en sí, porque el dolor, ¿qué es lo que hace? Nos advierte. Si no sentimos dolor, nunca chiquito problema tenemos, ¿verdad? Pero porque tenemos dolor, entonces uno dice, wow, tengo dolor, ¿por qué será? Entonces, claro, tomamos un analgésico, ¿eh? Y ya no sentimos el dolor, pero el problema sigue ahí.
Y está bien de tomar el Bupofren de vez en cuando, ¿no? O no sé cómo se llaman estos que ahí que están en todas las farmacias, la puedes conseguir gratis, no, digo sin receta. Y ahí 2 por la mañana, 2 a mediodía, 2 por la tarde y todo pancho, todo, ya los dolores se fueron. Pero estáis de acuerdo que eso no es la solución, muchas veces puede servir en unos casos, pero en la gran parte de los momentos hay un mal en el interior que tenemos que sanar. Lo mismo con nuestros enfados, uno se puede enfadar, pero debería de pararse inmediatamente y decir, oh, ¿cuál es la razón de este enfado? ¿Por qué me enfadé? ¿Por qué me he enfadado? Hay ejercicios mentales para apaciguar nuestros enfados. Y si bien pueden ser de cierta utilidad, no van a solucionar los motivos por los que nos hemos enojado. Es por eso que esta mañana, pues Jesús nos va una vez más a hablar y nos vamos a tratar de meditar y pensar un poco sobre esto de los enfados. Y Jesús quiere sanar estos motivos, no los enfados, sino los motivos por los cuales nos enfadamos. Y veremos cómo. Vamos a ver un video que dice una de las soluciones para cómo solucionar nuestros enfados. Vamos a ver si podemos verlo bien. 7, 43, 44. Say that and just walk out. No, you didn't. You walked out. You screamed and you yelled about your alarm. You're the one that's been ruining your life. Hey! 51, 52, 54, 55. Sorry, Daddy. I didn't mean to drop it. Did you leave because you were mad at me? No. I just needed a few minutes to count my blessings. Solo necesitaba unos minutos para contar mis bendiciones. Qué bueno sería que pudiéramos siempre contestar de esta manera, ¿no crees? ¿Verdad? ¿Nunca os enfadáis para nada? ¿Sois como Rino y como yo? ¿De temperamento flegmático? O como algunos que no quiero nombrar, que tienen temperamento más bien colérico. Nosotros los flemáticos también nos enfadamos. Es más para adentro, ¿no? La reacción es más tardiva, pero viene. A veces. Cuando ¿quiénes son los conductores? ¿Quién sabe conducir aquí? Todo el mundo, ¿no? Muchos. A ver. Y los conductores. Sentado en el coche. ¿Quién nunca sucumbe a la tentación del enfado y de decirle al otro, raca? Tú te quedas tranquilo cuando el semáforo se pone en verde y ves que el que está delante de ti parado con el móvil a la oreja y que no arranca. Tú esperas pacientemente. Empieza a contar tus bendiciones. O optas para otra cosa. ¿Ah? Vamos a ver
otro pequeño video a ver si funciona este también. Es muy cortito. You cut me off, you son of a b****. Get the hell out that car. Get the hell out right now. I'm gonna tear you a new. Come on, get out. I'm gonna break. Hey, I didn't know it was you. Nunca sabes con quién te puedes encontrar. Evite el enfado, decía el anuncio ese, me parece bueno, ¿no? Así que hemos visto la semana pasada este texto que molestó a la gente de su época y que nos interpela hoy también. Jesús y la ira, el enfado que lo compara a matar. Este sentimiento que entra en una persona si es cultivado y si es, ¿cómo se dice? Se le pone agua sobre, ¿no? Desarrollado y se deja crecer, regado, podemos decir, llega a poder matar a una persona. Y el problema es el mismo que el que mata, que él tiene este sentimiento, porque en definitiva es del fondo del corazón que salen las matanzas, que salen la ira y que tiene proporciones ahí. Y es donde Dios quiere tocar y sanar nuestro corazón. Y el llamado a la reconciliación urgente, ¿no? Si sabes que tienes estos sentimientos, párate inmediatamente y ponlo en regla ya. Así es. Y dice el texto, reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no seas que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Hay consecuencias siempre a nuestros enfados cuando no son correctos. Pero como lo dije al principio, el enfado es una reacción lógica a una situación, al igual que el dolor lo es cuando somos físicamente heridos o enfermos. En ese sentido, el enfado, la reacción a una situación, nos advierte sobre la misma. Jesús mostró su enfado en algunas ocasiones, ¿sabíais? Pero contrariamente a nuestros enfados, los suyos serán no solamente justificados, sino necesarios. Y hay enfados necesarios, hay enfados santos, justos. Hay un enfado que es sin pecado, dice la Biblia. Hay incluso situaciones donde el no enfadarse es pecado. ¿Lo cogéis? El no enfadarse en ciertas circunstancias es pecado. Dice la Biblia así. En Juan, capítulo 2, encontramos a Jesús en el templo, conocéis la historia. Él ve que su templo está invadido por los comerciantes, por los que trafican con dinero, y Jesús dice que de verdad algo le hierve en el interior y toma decisiones y tira las mesas por los suelos. Es un momento de enfado. Jesús se enfada y pasa a la acción, casi violenta podemos decir. Hace algo para demostrar su rechazo a lo que está ocurriendo dentro del templo de Dios. Después en Marcos capítulo 3 Jesús se la toma con los religiosos corruptos y les llama sepulcros blanqueados. Y ahí sí también se enfada en contra de estas personas que deberían de ser siervos de Dios y que han corrompido la palabra y que tienen una actitud totalmente de hipocresía. En Juan capítulo 11 se va a enfadar cuando realiza la incredulidad de la gente que le rodea, y especialmente también de los fariseos, frente a la tumba de Lázaro. Y va a salir Lázaro victorioso. Pero antes Jesús va a sentir estos momentos de rechazo hacia la incredulidad. Saben, hay 315 referencias en el Antiguo Testamento que nos enseña que Dios se enfada. Que Dios nunca es indiferente. Dios se enfada. Pero dice el texto que es lento para la ira. ¿Qué significa eso? Que hay un enfado santo, un enfado calculado, podemos decir.
Un enfado que no te coge solo por sorpresa, sino que está sentado sobre una realidad. Vamos a ver, dice el otro texto, dice, y el Señor descendió las nubes y estuvo ahí con él mientras invocaba el nombre del Señor, en Éxodo, ¿no? Habla con Moisés. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira. No significa que no tiene ira, sino que es lento para la ira. Y abundante en misericordia después y verdad. El que guarda misericordia a 1000 generaciones. El que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. La vida cristiana no es una negación de los sentimientos, pero nos quiere sanar de estos sentimientos. Es decir, que quiere que nos enfademos por las cosas por las cuales hay que enfadarse, y que dejemos de enfadarnos por las cosas por las cuales no hay que enfadarse. Dios quiere que nos regocijemos por las cosas que Dios se regocija, y también que nos enfademos por las cosas por las que se enfada. Ahí todo está la cuestión. Por eso hay que estar lento a la ira, es decir, analizar las situaciones. ¡Wow! He sentido este sentimiento, ¿no? Noto que estoy realmente enfadado, pero el momento de pararte y ¿por qué estoy enfadado? ¿Cuál es la razón exacta? ¿Por qué me han criticado por ahí? ¿Por qué me han dicho esto o el otro? ¿O estoy enfadado por otra razón? Pablo lo dice a los Efesios. Tú puedes enfadarte, pero no pecar. Dice a rayos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Significa que dice, bueno, puede ser que te enfades, pero tienes un momento de reflexión y que no pases de enfade de la noche. ¿Por qué? Porque si pases de enfade de la noche, entonces se habrá convertido en amargura dentro de tu corazón. ¿De acuerdo? No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. ¿Has intentado eso una vez? Decir, no, voy a dejar de decir tontería y cosas malas sobre la gente, solo voy a decir palabras que edifican a las personas. ¡Wow! ¡Qué programa ese!, ¿no? Según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando nos enfadamos y no tenemos razón por la que nos enfadamos, entonces estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Pablo le dice a los Efesios, tú puedes enfadarte, pero no puedes pecar. Así que hay un enfado que es justificado y el otro que no lo es. Si no deja tu enfado pasar la noche, porque se transformará en amargura y empieza la espiral de la muerte. ¿Sabe? Hay un enfado santo cuando este enfado se opone a las injusticias, a lo que destruye el matrimonio, a lo que destruye esta sociedad, a la violencia de género, a las decisiones políticas nefastas que van en contra de la voluntad de Dios. Podemos enfadarnos de ellos, ¿saben? Tenemos que enfadarnos de ellos, digo yo. La iglesia debería de enfadarse más a menudo sobre las mismas cuando millones de personas se van al infierno sin conocer a Cristo. Y deberíamos de enfadarnos sobre nosotros mismos. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no predicamos el evangelio? ¿Por qué no compartamos el evangelio con la gente? Eso no es más grave que enfadarnos por las tonterías por las cuales nos enfadamos. ¿No crees? ¿Ah? Cuando la iglesia de Cristo está dormido o está indiferente, o que se molesta porque en esta iglesia hay falta de amor, yo no voy más. ¿Dónde estamos, por favor? ¿Dónde estamos? Miles de mujeres en la prostitución, hombres que van a pagar por estar con ellas. ¿No es motivo de enfado? Y lo peor, los cristianos que no se enfadan, que son indiferentes. Bueno,
y que no hacen nada. Porque hay mucha gente que gritan a veces y dicen, oh, no es posible este gobierno, es posible esta gente que está sin comer, no es posible, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues está bien que te enfades, pero si tu enfado se queda ahí, ¿para qué? El enfado, si es justificado, tiene que llevar a la acción, a la protesta, pero también a hacer cosas concretas para solucionar las cosas, ¿no crees? ¿Ah? Por eso se da de comer a la gente, por eso se organiza, a la espera que el gobierno lo haga, pero bien, no importa. Nosotros tenemos que dar el ejemplo como iglesia. Es una manera también de ver las cosas. Tenemos que enfadarnos. Enfadarnos, ¿sabes por qué? Porque Dios sí se enfada. Y se enfada cuando ve a una mujer que se prostituye. Y no se enfada por la mujer, se enfada por las circunstancias que la ha llevado ahí. ¿Entendemos por qué Jesús estaba en medio de esta gente? No estaba para condenar a esta gente, porque estaba enfadado de la situación de estas personas. Y así es. Así que hay una cólera que es buena, hay un enfado que es buena. Es el enfado por el cual Dios se enfada. ¿Por qué? Porque este enfado de Dios está también mezclado con la palabra compasión. O sea que algo que le hace enfadarse, pero también está la palabra compasión sobre la persona que sufre. ¿Entendemos? Si pudiéramos nosotros siempre enfadarnos con compasión. ¿De acuerdo? Dice, bueno, esta persona me está criticando, me está diciendo, entonces me enfado, pero no me enfado porque me está criticando, me está enfado porque ella está en una situación mala y tengo compasión de ella, entonces voy y trato de solucionar las cosas. ¿Entiendes la diferencia? Hay una diferencia notoria, ¿no? Y Jesús nos enseña justamente sobre la compasión, o Jesús nos enseña sobre este tipo de compasión. Y Jesús nos enseña también sobre la ira. Vamos a ver, dice aquí, ¿cómo vencer el enojo? Pues primero hay que mirarse en el espejo y rechazar el relativizar y el reducir las consecuencias de mis enojos. Es decir, tengo que mirar en la palabra de Dios como si fuera un espejo, o mirarme a mí mismo primero, ¿de acuerdo? Considerarme a mí mismo y no relativizar, es decir, no decir, bueno, no tiene importancia. Sí que tiene importancia nuestra manera de enfadarnos. Tenemos que enfrentarnos a ello y ver dónde está el nudo, dónde está el mar en nosotros. Y es una cuestión primordial. Si queremos que Dios nos sane, tenemos que reconocer nuestra situación personal, ¿ok? Tenemos que empezar a decir, wow, algo va mal en mí y tengo que solucionarlo y tengo que ver el porqué, las razones, etcétera, etcétera. Entonces el primer paso es mirarse a sí mismo, porque así es, el primer paso es mirarse en el espejo y ser honesto con uno mismo. Y en esto Jesús va a empezar a molestarnos, porque va a decir una cosa que dijo a todo el mundo en el capítulo 7 de Mateo, versículo 3 y siguiente, un pasaje que seguro que habéis leído una vez. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Nunca habéis oído hablar de eso? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la mota de tu ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Verás con claridad cuando tú habrás empezado el trabajo en ti primero. Empezarás a poder analizar los defectos de los demás cuando tú habrás realmente puesto tu vida delante de Dios primero. El primer paso es mirarse a sí mismo y dejar de compararnos a otros, sino de vernos tal como está la realidad en nosotros. Cuando te presenta con el enfado en tu corazón el altar, deja ahí tu ofrenda y reconcíliate, dice la palabra. El espejo de la Biblia nos da varios ejemplos de personajes en su reacción de enfado.
tenemos en toda la Biblia personas que se han enfadado y hay algunos que realmente lo han pasado muy mal. Primero hay el enfado del maniático o el maníaca. ¿Se dice así? Maníaca. Maníaco. Bueno, ¿eh? Me habéis entendido, está bien. Génesis 4, 5, 8 que habla de Caín y Abel. ¿Conoces la historia de Caín? Y dice el texto literalmente que su semblante, su cara se transformó. Tenía que ser espantosa. El estado de ira que había dentro de su corazón, descontrolado, hizo de él realmente una reacción desproporcionada, obviamente, porque llegó hasta planificar y ejecutar la muerte de su hermano. Conocemos esta historia. Dice que su cara cambió, y eso por los celos. Se enfadó por los celos que tenía. Los celos son tremendos, una causa de enfado tremendo y que nos empuja a tanta gente a la violencia. Los celos son terribles en el corazón de las personas. ¿De acuerdo? Y Dios nos quiere sanar de nuestros celos. ¿Lo sabíais? Pero hay que saber reconocerlos. Y saber reconocer que muchas veces te enfadas por celos. Y eso es tremendo. Enfermo, maníaco, que empuja a la violencia. Después tenemos a Jeremías, que pasó por un tiempo de enfado también. Si leemos el texto aquí que nos está puesto en pantalla, se quedó mudo él. Él reprimió, como se dice así, puso su enfado, lo controló dentro de sí mismo. Dice, no me senté en la asamblea de los que se diviertan, ni me regocijé. A causa de tu mano, solitario me senté, porque de indignación me llenaste. Porque es mi dolor perpetuo y mi herida incurable, que rehúsa sanar. Es decir, que hay un enfado que puede llevar a las personas a la enfermedad. Eso está comprobado. Este enfado reprimido, con el tiempo puesto ahí, que corroe a las personas, llega un momento donde pueden enfermarse físicamente de todo tipo de enfermedades. Y está comprobado en los libros o en la medicina de que muchas de las enfermedades de las personas son provocadas por enfados y por heridas que están ahí en el fondo y que no están curadas. Amargura que están ahí en el fondo y que está haciendo un trabajo terrible. También está el enfado del mártir, ¿no? Conocéis la historia de Lucas 15, 28, que se habla del hijo pródigo, pero el hijo pródigo vuelve y su hermano tiene un enfado encima. ¿Pero por qué? Sí, porque es celoso del otro, pero demuestra una actitud de mártir. Dice, a mí no me has dado. Le has dado a él, pero a mí no. Hay una injusticia ahí. Y viene llorando delante de su padre haciendo el mártir. Pero lo que tiene en su corazón es un enfado tremendo. Algo fatal en su vida. ¿De acuerdo? Entonces está el enfado del hermano mayor, que demuestra un espíritu de mártir por estar enfadado con su hermano. Se hace la víctima de repente. Pobriño. Después está el enfado del manipulador. Los fariseos eran así. Los fariseos estaban llenos de odio sobre Jesús y se consultaban entre sí y planeaban la venganza, ¿sabe? Llegaron los fariseos a ponerse de acuerdo, vamos a hacer eso. Y cuando se presentaban delante de Jesús, se ponían con la sonrisa hasta ahí. Ay, Jesús, ¿por qué será que tal, no sé qué? Y por detrás habían planificado todo. El arresto, a manipular a Judas también, en fin. Y después está el que tapa, el tapador, el que pone todo en su interior, en el fondo, ¿no? Y al final se vuelven ciegos y sordos por sus enfados, ciegos a los bienes que les dan los demás. Entonces están enfadados, entonces ya no ven más, ¿de acuerdo? No ven más los demás,
no ven más lo bueno que hay en los demás, solo ven los pequeños defectos y les atacan y se olvidan de todas las bondades que los demás les han dado. Se vuelven ciegos a los demás y se vuelven también sordos a los consejos que les pueden dar los demás. No quieren escuchar ya. Y por una tontería de repente no escuchan, ni siquiera cuando los demás les piden perdón, porque están convencidos que tienen la razón. ¿Nunca te ha pasado eso? Y también está justamente el tapador, ¿no? Y el explosivo. Son dos personas que son aparentemente de polos opuestos, ¿no? El que tapa su enfado o todas sus reacciones, sus sentimientos, los pone en el fondo, los esconde, y eso es como podemos decir cuando se echa producto radioactivo dentro del mar, ¿no? ¿Sabes? Todos los días el mar es más contaminado por productos radioactivos y lo lanzan en el mar y se olvidan de ello. Que aguantará lo que aguantará, pero un día va a explotar. Y muchas veces pasa eso. Y la gente pone sus enfados, los tapa, los pone, parece que todo va bien, están en la iglesia o están en otros círculos y están metidos ahí, todo va bien, gente ahí, parecemos estables y todo bien, porque cada vez que tienen un problema, lo ponen ahí, tranquilo, vamos. No lo solucionan, lo esconden y lo tapan y lo meten en el fondo de sus corazones. Y llega un día, hace como una especie de veneno que empieza a corroer, a corrompir todo, y de repente les griten a su mujer: ya te he dicho que no me saques de mis casillas. Y empiezan a gritar: es tu culpa si me has sacado eso. Yo lo tenía controlado, pero ahora tú, con tu actitud, me hiciste saltar. Y tantas veces nos pasa eso. Entonces el que tapa viene a ser explosivo también. O hay gente que explotan por cualquier tontería, ¿estáis de acuerdo, no? A cualquier momento, ¡pam!, explotan. ¿Por qué explotan? ¿Eres un tapador o un explosivo? Puedes preguntarte, ¿eh? ¿Eres uno que suele tapar o una persona que es explosiva? La psicología moderna nos enseña a expresar esta ira. Es interesante de ver. Dicen los psicólogos: bueno, pues ponte en un club de boxeo y le das con toda la rabia, bomba, 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 y verás cómo serás liberado de tus sentimientos de odio y de ánimo violento. Hay que desbloquear la ira, dicen los psicólogos. Hay que quitar el tapón de vez en cuando y dejar que se explota. Entonces después te sientes mejor, aliviado. Pero el problema no es la falta de salida, sino lo que está dentro que la produce. Y en esto tenemos una especie de fábrica de odio ahí dentro. ¿Dónde se fabrica el odio? Ahí. Y entonces se carga y a veces el tapón salta y tiene que salir. Pero la solución no es abrir el tapón de vez en cuando. La solución es solucionar la fábrica ahí. Y eso solo el Señor lo puede hacer. Solo Cristo puede hacer eso, porque su amor y su comprensión es tan grande que puede hacer parar la producción de ira, o dirigir la producción de ira sobre algo que sí que vale la pena, que sea una ira santa, no una ira pecadora. Otro pasaje nos dice en Mateo 15:19: porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidio, adulterio, fornicación, robo, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Eso era en el contexto donde fue dicho eso. Pero tenemos bien que el problema lo tenemos ahí dentro, no es abrir el tapón de vez en cuando y soltar todo eso como los psicólogos te proponen que va a funcionar. Dios tiene que hacer un cambio de corazón, tocar nuestras vidas
y transformar nuestros corazones. Y eso lo hace a través de su misericordia, de su perdón, de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas directo. Dios quiere enseñarnos, ayudarnos, transformarnos para que nuestros enfados sean dominados, gestionados y bien dirigidos. Después dice las consecuencias espirituales también. En Efesios 4, 28 a 31 y Colosenses 3, 8 nos dice agravaos, pero no pequéis, lo hemos visto, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, iras, enojos, malicias, maledicencias, lengua, eso es de vuestra boca. El lenguaje eso es también interesante, ¿no? Es aquel que está enfadado en su corazón, pero no quiere decir nada. Entonces lanza cositas, hace bromas. ¿Habéis oído eso a veces, no? Personas que hacen bromitas así tan para no descubrir su enfado, pero sí lo lanzan por ahí. Eso es. Y dice, y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, porque las consecuencias para nosotros los cristianos es directa sobre el entristecimiento del Espíritu de Dios en nosotros. Proviene de nuestro sufrimiento muchas veces, de infancia o más tarde. Cosas que ocurrieron que están escondidas en nuestro interior, en el subconsciente. Por eso dice, los malos están ahí dentro. Gente que se han sentido rechazados, que se sintieron inseguros un día. Nuestra inseguridad, ¿verdad? Nuestra incapacidad, a veces uno la tiene que buscar ahí. Y la gente que se sienten así muchas veces van a buscar recursos como dependencia a las drogas, al sexo, al tabaco, a todo tipo de males, tratando de aliviar estos problemas que tienen en el fondo. Y solo ahí otra vez el Espíritu Santo puede hacer esta obra en nosotros. Y la va a hacer. Y los discípulos también estaban diciendo al Señor Jesús, explícanos esto. Y Jesús declara que es el del corazón que proviene de estos sentimientos. Pero nos quiere sanar y darnos la fuerza de controlarlo. Realizar sus causas. Eso es el tema principal. La discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Quien no controla su enojo pagará por ello. Ayudarlo es estimularlo a repetir el error. Qué curioso es esto, ¿verdad? Así que realmente Dios tiene que sanar nuestros interiores. Primero hemos dicho, primero tenemos que mirar en la palabra, mirarnos a nosotros mismos, después descubrir las causas del por qué nos enfadamos y después, para terminar, ¿cómo podemos sanar eso? Pues después de ver en la palabra, después de reconocer el mal, viene lo que Dios nos llama a todos, es el arrepentimiento. Dice así el texto, entonces volviendo en sí dijo, el hijo pródigo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero aquí yo perezco de hambre. Y ahí viene la frase, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. Es un reconocimiento tácito, totalmente completo, un rendimiento delante de Dios, decir, yo, algo va mal en mí. Yo tengo estos sentimientos que no son correctos delante de Dios. Y yo vengo a ti para que realmente, yo soy indigno delante de ti. Yo te pido perdón y no, ¿cómo se dice? No, ni siquiera tengo derecho a tu perdón. Eso es el verdadero arrepentimiento. Reconocer lo que hay. Es ahí donde Dios viene corriendo y te coge en sus brazos. Porque has tenido un arrepentimiento genuino. Dios quiere derramar, ¿saben?, en nosotros una paz que sobrepasa todo entendimiento.
quiere derramar sobre nuestras vidas, sobre todo lo que pueda haber en el fondo, lo quiere sacar, lo quiere perdonar, lo quiere limpiar y quiere derramar sobre nosotros una paz completa. Eso es extraordinario. Cuando somos invadidos por la paz de Cristo, la paz del perdón del Señor en nuestras vidas, entonces sí podemos empezar a enfadarnos por las cosas correctas. Y dejar de enfadarnos por las cosas que no lo son. Y la paz de Cristo viene en nosotros y nos transforma de una manera extraordinaria. No os dejaré huérfano, dice el Señor. ¿Entiendes eso? No te dejaré huérfano. Vendré a vosotros. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. ¿No es magnífico este pasaje? Y también dice otro pasaje, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Vamos a terminar este momento delante del Señor y también decirle, Señor, ven en nuestro interior, pon en evidencia todo lo que todavía no es contrario a tu palabra. Y queremos que realmente tú nos sanes, nos limpies, pero ante todo, deseamos que esta paz que tú nos das invada nuestros corazones. Y si alguien esta mañana tiene cosas que tiene que arreglar con alguien, que lo haga urgentemente y verás cómo la paz del Señor le va a invadir. Y es el momento.